Pocas veces se había visto un Consejo de Ministros tan largo y con tantos comparecientes. Hasta 3 ministros, el grueso del equipo económico, arropaban a la vicepresidenta el penúltimo día del año para anunciar un extenso paquete de medidas contra la crisis y para frenar el déficit. Era el inicio del programa de cambios del nuevo gobierno. Estas medidas son el inicio del inicio. El inicio de un paquete de reformas estructurales que tienen por intención corregir el déficit público y volver a dinamizar nuestra economía. Ministro. Muchas gracias. Durante 2 horas las medidas se sucedieron en cascada. Las más llamativas, por inhabituales en el PP, subidas en el IRPF, en las rentas de capital y en el impuesto que grava la vivienda. Las 3 de carácter progresivo y temporales, durante 2 años y motivadas, según la vicepresidenta, al haberse desviado en 2 puntos el déficit previsto para fin de año del 6% exigido por Bruselas hasta el 8%. Estamos ante una situación extraordinaria y no prevista y va a obligar a adoptar medidas extraordinarias y no previstas. Pero quiero decirles que el Gobierno no va a tener la menor vacilación en afrontar con decisión una situación que debemos afrontar si queremos recuperar la credibilidad y sacar a este país de la crisis. Con esa caja de ingresos, el Gobierno espera recaudar 6.000 millones de euros que se unirán a otros 9.000 que consigue del recorte de gastos en todos los ministerios, de la congelación del sueldo de los funcionarios, que trabajarán 2 horas y media más, la congelación del salario mínimo interprofesional y la suspensión de algunas ayudas, como la del alquiler para jóvenes o la de nuevos dependientes, que se paralizan 1 año, aunque se mantienen para los que ya la reciben. Es una cifra realmente grande, gruesa, como seguramente no se ha hecho nunca en la historia de la hacienda pública reciente de España. Y es una cifra verosímil, creíble, puesto que están implicadas en esa cifra prácticamente todos los departamentos ministeriales. Por contra, el único gasto que sí asume el Gobierno es la subida de las pensiones en un 1% y las ayudas a la vivienda, al recuperar la desgravación y el IVA superreducido por la compra. Medidas de choque en conjunto para ajustar las cuentas del Estado. Bueno, vienen determinadas por la gravedad de la situación económica social que atraviesa el país. Un Gobierno que apenas llevaba una semana, ministros que acaban de tomar posesión. Ese mismo lunes nosotros ya conocimos que España iba a entrar en recesión. Hemos venido conociendo datos malos económicos y conocimos también que la desviación del déficit del presupuesto era mayor de la esperada. La mayoría de los partidos criticaron los anuncios, especialmente la subida de impuestos, porque consideran que la pagarán sobre todo las clases medias y que frenan el crecimiento económico. Los ciudadanos, por su parte, muestran, según la última encuesta del CIS de diciembre, que están dispuestos a pagar más impuestos, pero si se dedican a servicios sociales e inversiones. No concuerda con la promesa electoral hecha por el Partido Popular, que se ha pasado la campaña electoral diciendo que no subiría impuestos. Y no simplemente sube el impuesto, sino que sube el impuesto que afecta principalmente a las rentas de trabajo. Se han adelantado las rebajas de enero, pero rebajas en salarios, rebajas en empleo, en puestos de trabajo y en las ayudas sociales y en las ayudas a los parados en nuestro país. Los pensionistas van a tener una capacidad adquisitiva menor, ¿no?, que la que tendrán este año por el efecto de la inflación. Y además, si hacemos un cálculo rápido, nos damos cuenta que la subida media de la pensión diaria es en torno a 30 céntimos. Se hace caer y se le pide un esfuerzo extra a los empleados públicos de este país. No podemos olvidar que llevamos ya varios años perdiendo mucha capacidad de poder adquisitivo. Hemos tenido recortes, hemos tenido congelaciones. Los recortes en ministerios llevarán a la baja la inversión en infraestructuras, en ayuda al desarrollo o en investigación científica y tecnológica. Empresas públicas como Renfe o Radio Televisión Española sufrirán recortes de 200 millones. El Gobierno también adelgaza la administración del Estado, suprimiendo 30 direcciones generales. Nos parece bien que sigan combatiendo contra el déficit, nos parece bien. ¿Qué problema vemos?
vemos que hay un problema entre lo que hacen y lo que prometieron. Dijeron que no subirían impuestos a los trabajadores y lo han subido. Dijeron que no tocarían las rentas del capital y las han tocado. Dicen que hay un problema de déficit en las comunidades autónomas, pero no utilizan figuras fiscales autonómicas como el impuesto a quienes más dinero tienen, el impuesto de patrimonio, para recaudar mejor y luchar contra el déficit. Por tanto, ¿qué vemos? Vemos, en nuestra opinión, un gobierno que ha llegado desorientado a una situación muy compleja y muy difícil y que está tomando medidas contradictorias que, en mi opinión, no indican una buena línea de funcionamiento del gobierno ante las circunstancias que vivimos, ¿no? Detrás de la decisión de buscar ese esfuerzo de solidaridad en el impuesto sobre la renta está también poder hacerlo de manera progresiva y entonces pedirle más esfuerzo a aquellos que más tienen. Por tanto, precisamente se ha hecho con esa mentalidad social. De hecho, para la mayor parte de los contribuyentes de IRPF, para más del 80%, suponen unas cantidades, yo entiendo que asumibles. Para la mayor parte de ellos son 25 euros de incremento en su declaración, ¿no? Por tanto, no es mucho, pero para los tramos altos efectivamente es una cantidad superior si uno ve luego el cuadro de cómo quedan los impuestos. Por eso se ha querido que el esfuerzo de solidaridad se hiciera de una manera más equitativa y luego para que también se pudiera garantizar algunos servicios sociales que son esenciales, es decir, subir las pensiones, que era un compromiso que teníamos y que protege a los que menos tienen, y garantizar y mantener las prestaciones por desempleo y la ayuda a los parados que han perdido su prestación. El miércoles conocíamos las cifras del paro del último mes del año. De nuevo subida, esta vez en casi 2.000 personas, que elevan a más de 4.400.000 el número total, casi el 23% de la población. El Gobierno dio de plazo hasta Reyes a sindicatos y empresarios para que pacten una nueva reforma laboral. Hay acuerdos para arbitrar los conflictos o para los contratos de formación de jóvenes, pero los empresarios, que declinaron hacer entrevistas, plantean una congelación salarial de 2 años y un contrato anticrisis que abarata el despido. No se puede plantear que se puede reducir el paro reduciendo los derechos de los trabajadores o precarizando la situación. Lo hemos visto. Esas medicinas al enfermo, reforma laboral del 2010, reforma de la negociación colectiva en el 2011, no han generado más empleo. Al revés, aumentamos a cifras desorbitantes de paro y además no se avanza ni en contratación indefinida, ni se fijan, ni se genera empleo, ni se genera riqueza. Y este país, para crear empleo, necesita que empiece a crecer el Producto Interior Bruto. Y según los sabios que predicen en la situación de cómo va a ser el crecimiento del Producto Interior Bruto en este país, no se ven tasas de crecimiento en el 2012. Por eso es muy importante mantener la protección social del conjunto de parados y parados y una senda de moderación salarial y de limitación de beneficios empresariales. Si las propuestas que se hacen son recortar derechos, son propuestas en que aumente el poder del empresario para despedir. En un país que tenemos cerca de 5 millones de personas desempleadas, parece que el problema no es el despido, sino lo que hay que hacer es buscar propuestas para la creación de empleo y del mantenimiento del empleo que existe. O si lo que se pretende es recortar el derecho a la negociación colectiva. No hay que olvidar que la gran mayoría de empresas en nuestro país son pequeñas y medianas empresas y cuando se habla de dar prevalencia a la empresa frente a los convenios sectoriales, lo que se está planteando es que el 90% de los trabajadores de este país no tengan un convenio donde están reguladas y protegidas sus condiciones de trabajo, tanto individuales como colectivas. El jueves, en el tercer Consejo de Ministros, se anunciaba un plan para luchar contra el fraude y la economía sumergida. También que la Seguridad Social perdió su superávit en diciembre por efecto del acumulado desempleo, aunque las pensiones están garantizadas. Los próximos consejos traerán nuevas medidas, entre ellas una reducción de agencias y entidades públicas que habrá que pactar con las autonomías, a las que se acusa del exceso de déficit. Bueno, creo que con carácter inmediato hay que abordar la situación del sistema financiero y acometer un saneamiento que de verdad devuelva confianza en las finanzas españolas y en las entidades españolas. Esto es primordial. Se está trabajando contra reloj en una reforma del mercado de trabajo que favorezca la contratación y también la estabilidad
En el empleo creo que hay buenas perspectivas de cara a una concertación, pero en cualquier caso el Gobierno tiene el compromiso de tomar una decisión y a partir de ahí nosotros debemos realizar reformas en profundidad. Se han anunciado pues, la reforma de la energía, una reforma educativa en profundidad, que dé una reforma de la formación profesional, toda una serie de reformas que cambien la estructura del país, ¿no? Pero necesitamos vincularnos a políticas de decisión o a procesos de toma de decisión de carácter europeo. Necesitamos financiar nuestra deuda a escala europea de forma más barata, a través de la figura de los eurobonos. Es verdad que nosotros no hemos parado de defenderlo y el Partido Popular no ha parado de votar en contra aquí en el propio Congreso de los Diputados. ¿Por qué? Porque nos permitiría tener una financiación de nuestra deuda al 2,5% en vez de al 5 o al 5,5%. Y esos 16.000 millones los podríamos utilizar en incentivar la actividad económica para tratar de generar empleo. Por tanto, necesitamos un equilibrio entre una política de ajuste y una política de estímulo. La Unión Europea comienza el año bajo presidencia socialdemócrata danesa, que ya ha marcado como objetivo el empleo. Pero en Europa siguen conviviendo dos formas de momento irreconciliables para salir de la crisis. La austeridad que impone el eje franco-alemán conservador y las voces de izquierda, que dicen que sin inversión, como hace Estados Unidos, no crecerá la economía. En marzo, Europa tiene cita para decidir cómo será ese futuro. El crecimiento, el empleo, la innovación, un nuevo modelo de crecimiento que sea capaz de preservar el modelo social que nos ha hecho mejores cuando nos ha hecho europeos. Ciudadanía, democracia, espacio de libertad, justicia y seguridad, una Europa globalmente relevante. Y para eso hace falta recursos propios de la Unión Europea. La derecha continúa diciéndonos y castigándonos con su discurso de austeridad que precisamente porque estamos en crisis, lo que hay que hacer es recortar el presupuesto de la Unión Europea. Decimos, no, todo lo contrario, porque estamos en crisis, necesitamos recursos propios para garantizar los ambiciosos objetivos que nos emplazamos con Lisboa. Y este es el momento de hacerlo, porque cada segundo que pasa se hace demasiado tarde. Yo creo que la agenda del 2012 es la agenda que preocupa a los europeos. Y a los europeos en estos momentos yo creo que lo que les preocupa es el paro y el empleo. Y por lo tanto creo que Europa debe orientarse hacia un mayor crecimiento económico, una mayor estabilidad presupuestaria, una mayor posibilidad de crear puestos de trabajo en nuestro continente. Esa me parece que debe ser la prioridad de cualquier gobierno nacional y también de la Comisión y del Parlamento Europeo. Y a eso debemos encaminar todos nuestros objetivos. Hay que crecer más, hay que hacer más reformas, hay que hacer más esfuerzos para abrir las puertas a la innovación, a los inversores que tomen riesgos, que sean capaces de crear empleo, y hay que seguir haciendo esfuerzos para que el gasto público no se nos vaya de las manos. Y en España, como tenemos el gasto público muy repartido, esos esfuerzos no los tiene que hacer solo el gobierno central, los tienen que hacer las comunidades autónomas también. Mientras, los países con problemas como España o Italia, pese a sus esfuerzos de ajuste, mantienen la presión sobre la deuda, porque los mercados castigan tanto el exceso de déficit como la falta de crecimiento. El largo túnel de la crisis sin duda tiene salida, pero urge que mientras tanto, esa Europa que impone severas normas sea también un paraguas protector ante los especuladores.